Muy buenos días, bienvenidos a mis vídeos y en el día de hoy una suscriptora me pidió que hablara de algunos casos y he decidido hablar del tema del crimen de Almonte, el doble crimen de Almonte, en Huelva. Entonces, tengo que decir que ese tema es bastante complejo porque es muy largo. Realmente me ha costado mucho poder decidir, después de ver todo este tema, hablar sobre este crimen, porque considero que es una auténtica burrada. Lo que ha pasado aquí es que realmente yo siempre he dicho lo mismo, que la ley del jurado no está bien hecha, que no deberían de juzgarse determinados supuestos con un jurado que no tenga ningún tipo de conocimiento a nivel judicial, porque pueden pasar estas cosas y porque la ley del jurado obviamente no está preparada como en Estados Unidos para poder implementarse en un país como España, en el que realmente no hay cultura de jurado popular. La gente no quiere cargar sobre su conciencia con determinadas cosas que por obligación cargan los jueces, que a los que se les paga obviamente un salario al mes, pero tienen que dilucidar una serie de cuestiones que pueden afectar a vidas de terceras personas y la gente no está preparada para eso. No pueden ponerse en el lugar de un juez porque ni tienen la preparación necesaria, ni tienen conocimientos de derecho, ni tienen absolutamente nada. Y si empezamos por los hechos ocurren un día 27 de abril del 2013. Un padre, Miguel Ángel, y su hija María, de 8 años, estaban en su domicilio. Y aquí tenemos a un acusado, Francisco Javier Medina, que resultó, pues como resultó. No lo voy a adelantar porque yo considero que eso fue un fallo judicial enorme. La causa de la muerte, según los forenses, fueron 151 puñaladas, de las cuales 104 se le dio a una niña pequeña de 8 años, madre del amor hermoso. Entonces, los hechos son los siguientes. Miguel Ángel Rodríguez estaba en su casa con su hija de 8 años, tras marcharse un amigo con el que había estado viendo un partido de fútbol y se iba a ir a cenar a una pizzería con la niña. El amigo estuvo en la casa hasta las 10 menos cuarto, fecha en la que terminó el partido, y entonces se marchó porque se estaban preparando para irse a cenar fuera del domicilio. Y en esto, que cuando cerró la puerta de abajo, que había que dar un golpe, la puerta de abajo de la vivienda, que era unifamiliar, realmente se quedó cerrada. La vivienda tenía dos puertas, la de abajo de la calle y la de arriba. La de arriba no estaba cerrada, pero la de abajo sí. Y eso se pudo comprobar después, pero que me adelanto. Entonces, estaban en plenas fiestas de la Virgen del Rocío, que se llamaban la Sabatina, que era el último sábado de las fiestas patronales de esa localidad. Y mientras Miguel Ángel se preparaba para ducharse, alguien entró con una llave de la vivienda, es decir, la persona que entró tenía acceso a alguien familiar que pudiera tener unas llaves, porque luego se demostró que la llave no era una copia nueva. Y mientras Miguel Ángel se estaba preparando para ducharse y se había quitado la ropa, pues esta persona entró en el domicilio y le atacó en el pasillo del domicilio y le asestó varias puñaladas. Entonces, le dio varios navajazos y el padre consiguió refugiarse en el dormitorio con la niña e intentaron forcejear cerrando la puerta, a lo que el agresor puso el pie y le dio una patada a la puerta, y obviamente, como esta persona estaba herida, pues no tenía la capacidad de defensa que tendría si hubiera sido una persona que no estaba mal herida. Se produjo el forcejeo, como digo, y empezó en la habitación a acuchillar al padre, y en este momento la niña se metió por medio para intentar ayudar al padre, y cuando vio que no podía ayudarle, pues la niña, en teoría, fue corriendo hacia la cocina a coger un cuchillo de cocina, dejando una marca de sangre en el cajón donde estaban los cuchillos, y se encerró en su habitación para intentar protegerse. ¿Qué pasa? Que el hombre, después de apuñalar en repetidas ocasiones a la víctima, al padre, fue durante el tiempo que tardó la niña en ir a coger el cuchillo y meterse en la habitación, pues él la persiguió por la casa y le dio caza en el dormitorio de la menor. Allí no solamente le agredió, la cogió del pelo mientras intentaba apuñalarla,
sino que la tiró al suelo, le golpeó la mano donde tenía el cuchillo, porque esta persona, esta chica, esta niña pequeña era zurda, haciendo que se clavara la propia hoja del cuchillo en la mano de la menor y le asestó en total 104 puñaladas, siendo la última de ellas la que le dio en el cuello intentando matarla. Pero según, y esto me voy a adelantar, según los forenses, era un pollo sin cabeza dando puñaladas, en un salvaje, con furia, con rabia, con ganas de matar a la niña. Es decir, los investigadores, algunos dicen que a lo mejor se encontró con la niña allí por casualidad, pero visto lo visto, la hazaña que hubo con la menor y la cantidad de puñaladas que le metió, pues yo considero que quería matar a la niña y sabía que quería matar a la niña y que la niña iba a estar en el domicilio, pero me voy a adelantar, ¿vale? Durante estos hechos hubo una vecina extranjera que era residente en el municipio, que le envió una serie de WhatsApp a su novio diciéndole: qué miedo, niño, están peleando al lado de mi casa, está gritando una niña, son dos hombres de Almonte, supuestamente por el acento, y se oye: ¿qué haces aquí, hijo de puta? Me tienes harto. Pero esta vecina no llamó a la policía. Vamos a ver, cuando oyes todas estas cosas hay que llamar a la policía y que aparezcan, porque si hubieran aparecido en el momento, a lo mejor a la niña la hubieran salvado y hubieran hecho que esta persona lo hubieran pillado en fragante y no se hubiera podido escapar de ninguna de las maneras, porque estaba en el domicilio cubierto de sangre con un cuchillo intentando matar a la persona que tenía delante, que en este caso era la menor, porque el padre ya estaba muerto, porque las tres primeras cuchilladas fueron de muerte por necesidad, básicamente porque le debió de cortar alguna vena, con alguna vena principal. Intentaré buscar las sentencias de este tema, que seguramente serán igual de largas que las del Marta de Castillo, pero vamos, habría que ver, ¿vale? Entonces, cuando el agresor terminó de dar las 151 puñaladas que se dicen pronto, cogió una toalla que estaba en el cuarto de baño del dormitorio de los padres, que era una toalla que utilizaba solamente la niña, que era la toalla que se empleaba para la niña, una toalla rosa, creo recordar, y se limpió el cuchillo, se limpió las suelas de los zapatos, pasó al otro baño del pasillo y cogió tres toallas que había allí y, no contento con haber cometido esos hechos, metió los pies en la ducha, se aseó, se lavó, abandonó el domicilio por la puerta de acceso porque intentó salir por la azotea, porque hay una mancha de sangre que se ve que intentó salir por la azotea, pero como pues, supuestamente había un vecino en la azotea, que es muy típico en esa localidad, subirse a las azoteas a escuchar música, pues no pudo salir por allí, tuvo que salir tranquilamente por la puerta principal. Bueno, antes de abandonar la vivienda, tengo que decir que arrastró el cuerpo del padre hasta los pies de la cama y lo puso en vertical en el dormitorio, paralelo a la cama. Las toallas que utilizó fueron, lo que he dicho, las tres toallas de lavabo y la toalla de la niña. Una tiene la mancha con la sangre del cuchillo y las otras tres que no tienen ningún tipo de sangre es donde posteriormente se pudo encontrar ADN de la persona que finalmente fue detenida 14 meses después de iniciarse el procedimiento, porque una vez que fue hallada la escena del crimen por el abuelo, creo recordar, de la menor, y, y no sabían si había sido un parricidio, que si había sido el padre que había matado a la niña y luego se había suicidado, pero básicamente nadie se suicida así, ¿vale? Nadie se suicida, le da 150 puñaladas o por ahí a la niña y él se pega 4 o 5 puñaladas y ya está, ¿eh? Nadie se suicida así, o sea que esa hipótesis es normal que la policía y la Guardia Civil en este caso lo descartaran. Los forenses, como digo, determinaron que al padre las tres primeras cuchilladas fueron mortales de necesidad y que la niña, aunque tenía 104 puñaladas, no eran mortales y que de haber recibido asistencia médica hubiera podido salvar la vida, porque aunque le había dado un corte en el cuello con intención de matarla, ese corte no la mató y la niña murió desangrada. Bueno, entonces se hizo una inspección ocular el segundo día por la UCO, quien descartó el móvil del robo porque no faltaba ningún objeto de valor y la hucha de la niña estaba allí abierta y había billetes de 50
y entonces, como no faltaba nada en la vivienda, pues obviamente un robo no habría sido. Además, que la hazaña y la furia con la que se habían hecho los hechos, se habían ensañado de malas maneras, indicaba que había sido un crimen pasional con rabia por alguien que tenía muchísimo odio a estas dos personas. Y luego ya se sabrá por qué se le tenía tanto odio. Bueno, la UCO dice, pues lo que digo yo, que los heridos delataban un crimen pasional premeditado porque se llevaban guantes, una capucha y un cuchillo. Algunos vecinos dijeron que oyeron a la niña decir mamá, mamá, como pidiendo auxilio y no por favor, no por favor, papi, papi. Es decir, la niña intentó ayudar a su padre. Manda cojones, esto sí que me ha costado como persona que una niña tenga que defenderse de un psicópata de estas características por mucho que no esté diagnosticado y ponerse en medio para salvar la vida a su padre. Es que la escena es dantesca. Bueno, la UCO también descartó que abandonara, como he dicho, la vivienda por la azotea y el vecino que estaba en la azotea oyendo música pues no escuchó absolutamente nada. Habría que ver a qué volumen tenía la radio en ese momento, ¿vale? Porque en ese momento yo creo que tendrían que haber investigado y haber tomado también declaración a este testigo que estaba en la azotea con música a ver qué es lo que estaba haciendo y si pudo escuchar algo o alguien podía haber dado la voz de alarma, sobre todo la vecina que escuchó la discusión desde las 10 menos 10 pasadas hasta las 10 y 2 creo que recordar de la noche, en ese lapso de tiempo podía haber llamado perfectamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad y nos habríamos ahorrado por lo menos a lo mejor una de las víctimas que era una menor de 8 años, que de verdad la gente no tiene conciencia de que a veces haciendo una llamada se pueden salvar vidas. Es que, de verdad. Bueno, saben que entró con una llave, la UCO, porque Miguel Ángel estaba desnudo para meterse en la ducha y porque la cerradura que fue analizada pericialmente tanto por pues, la UCO y por informes de parte de la familia de la acusación particular, analizaron la cerradura no había sido objeto de forcejeo, no se había entrado con una radiografía, no se había forzado la cerradura, no había sido una copia nueva de la llave de la puerta de abajo, porque eso por lo visto deja unas marcas que no existían, es decir, habían sido unas llaves que ya habían sido utilizadas. Eran las llaves de alguna persona que las tenía allí en su casa, de algún familiar o de algún amigo. Por eso decía la Guardia Civil que el autor tenía que ser alguien conocido. ¿Vale? Bueno, y se supone que tuvieron conocimiento de que la madre de la menor tenía un juego de llaves en un cajón en la nueva vivienda que compartía desde hace 3 semanas con el que finalmente fue detenido 14 meses después y que ese juego de llaves le había desaparecido del cajón. El asesino, no contento con asesinar a estas personas, después volvió porque por lo visto a las 11 de la noche la luz estaba encendida y un vecino que pasó, el mismo vecino que la había visto a las 11 de la noche encendida, cuando pasó a las 4 de la mañana que volvía de algún sitio, dijo que la luz estaba apagada, con lo cual por eso se sabe que el asesino estuvo 2 veces en la escena del crimen. Bueno, 14 meses después, una vez que la UCO ya tiene las pruebas necesarias porque había secreto de sumario y pudo investigar adecuadamente sin ningún tipo de filtración ni de obstáculo, se detiene a Francisco Javier Medina, que era la pareja de la madre y que convivía, como he dicho, con ella en el domicilio actual de la pareja de la madre, porque el domicilio donde se cometen los hechos era el domicilio conyugal. Lo detienen como autor del asesinato. Lo detienen como autor del asesinato. Y todos los implicados, excepto la menor, trabajaban en el Mercadona de la localidad. Bueno, al decretarse el secreto de sumario durante los 14 meses, la UCO tuvo tiempo suficiente para realizar las pruebas necesarias sobre las toallas encontradas en la escena del crimen. Y aunque no encontraron ADN y recordaron trozos, sí que encontraron sangre porque les pasaron el luminol, porque realmente la Guardia Civil no tenía los mecanismos necesarios para analizar a fondo esos objetos, esas pruebas de convicción, para poder decidir a quién se tenía que proceder a detener y a quién no, como sospechoso del doble asesinato. Y entonces, jugándose, que esto es muy fuerte, jugándose el prestigio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y discutiendo incluso con sus superiores,
y dijeron que esto tenía que analizarlo con una tecnología más avanzada, que es la que tiene el Instituto Nacional de Toxicología, y se procedió a mandar las toallas a este instituto estatal para que hiciera un muestreo con unas máquinas que consisten en unas agujas y en sacar de los tejidos todo lo que se pueda sacar para analizarlo correctamente, porque es una tecnología bastante más avanzada y yo viendo esto considero que el Instituto Nacional de Toxicología debería de estar en todas las investigaciones criminales en los que haya algún fallecido, porque sería lo suyo para que luego no pudieran decir que no se han analizado las cosas bien. Y aquí la alabo el gusto a la Guardia Civil porque realmente ellos tenían sospechas de que tenía que ser por narices, por conocimiento, por experiencia, alguien familiar que hubiera tenido acceso a las llaves del domicilio y decidieron no jugársela y aunque su prestigio se pudiera ver un poco mermado, dijeron que había que saber la verdad y estaban buscando la verdad, el verdadero culpable y ahí les alabo al gusto y les tengo que aplaudir porque actuaron como verdaderos profesionales. Yo digo siempre lo mismo, cuando se actúa bien hay que reconocerlo y cuando se hace una chapuza también hay que reconocerlo. Pero en este caso yo creo que la UCO lo hizo suficientemente bien. Entonces, el Instituto Nacional de Toxicología analiza las toallas y tiene que establecer sin objeto de duda si hay ADN o no hay ADN de la persona que es responsable en esas toallas para poder identificar. En las pruebas de ADN se encontró el ADN de Francisco Javier Medina en cantidad superior a los de los moradores de la casa. El examen realizado por los facultativos del Departamento de Biología del Instituto Nacional de Toxicología dijo que sí, que había ADN de los moradores de la casa, es decir, de la niña, del padre, de la madre y del acusado, del que iba a ser detenido. Pero es que había ADN en mayor cantidad, es decir, puede ser, en todo caso, que claro, si tú vives en una casa, tú tocas una toalla, pues se va a quedar tu ADN. Pero si tú no vives en esa casa, no has entrado en esa casa, nunca has estado en esa casa, no te has duchado en esa casa, es bastante complicado que haya ADN tuyo en cantidad superior a la que tienen las mismas prendas de unas personas que están viviendo en el domicilio, con lo cual el ADN ya situaba al detenido en la escena del crimen y además tengo que decir que visto lo visto, que se aseó y se lavó, obviamente cuando eso, y eso lo dije yo con el tema de Daniel Sancho, cuando una persona se ducha, se le escama la piel, que se caen células, pelos que se caen y ahí puede quedar ADN, con lo cual si tú te duchas y te secas con la toalla, la piel que se te escama se va a quedar impregnada en la toalla y ahí es donde se encontró el ADN de esta persona, con lo cual la UCO ya tenía al responsable o presunto responsable, no me vayan a demandar sus abogados, ya tenían al presunto responsable del doble asesinato de Ayalmonte. Entonces, había trozos donde el ADN del acusado estaba solo, es decir, se encontraron en la toalla trozos de la toalla donde única y exclusivamente había ADN fresco y de calidad, según el informe de toxicología del, del investigado, del que iba a ser detenido, porque dijeron que había en cantidad suficiente, si no recuerdo mal, de calidad y fresco, es decir, cuadraban incluso con las horas eh, del crimen, porque decían que efectivamente ese ADN estaba por haberse secado y haberse aseado con esa toalla y no estaba mezclado en todas las toallas, como dijo la defensa, con el ADN de Mariela, que era su actual pareja, pero eso lo voy a dejar para más adelante para poder explicarlo. Es decir, la prueba de ADN es sí o sí. Si encuentran ADN tuyo en la escena del crimen, eres el responsable, sí o sí. Y más, tal y como ocurrieron los hechos en este supuesto. Bueno, respecto a las horas, que también aquí ha habido discrepancias entre la acusación y la defensa, se dijo que el acusado estuvo en horario de tarde en el Mercadona hasta las 10:08, según su expareja, una tal Raquel, con la que había roto después de 14 años y se iban a casar además, porque el acusado había iniciado una relación con Mariela, con lo cual
el odio que le tenía Raquel a Mariela era aférrimo y las declaraciones de esta señora, que luego diré más cosas, no se tenían que tener en cuenta a la hora de declarar inocente o culpable porque realmente estaba defendiendo a una persona que había sido pareja suya y con ánimo de hacer daño, todavía más si cabe, a una persona a la que consideraba enemiga, que en este caso era Mariela. Y además, porque cambió la declaración varias veces, en sede de instrucción dijo una cosa, en el juicio dijo que había sido otra cosa, y además, ya te digo, era expareja, con lo cual la credibilidad de esta persona pues brilla por su ausencia, ¿vale? Bueno, dado que las grabaciones del Mercadona no sitúan al investigado en el lugar de los hechos y otros compañeros no lo situaban en la tienda, solo hay una imagen del acusado en el Mercadona a las 21:01, pero después no. Y recordemos, el crimen se tuvo que cometer entre las 10 menos 8, las 21:52 y las 10:02. En ese lapso de tiempo no tenemos localizado al investigado en el Mercadona. ¿Por qué? Porque había como mucho 4 cámaras, había salidas que no tenían cámaras, como la del almacén de carga y descarga, que se levantaba un pestillo y podía salir a la calle, y había incluso antecedentes de gente que se había ido antes del trabajo por esa puerta porque ni se fichaba ni se tenía ningún tipo de control. En ese momento, yo creo que ahora, después de lo que ha pasado, habrán puesto algún tipo de control para controlar quién está y quién no está, pero es que también tener que controlar eso en la empresa, pues es que lo veo ridículo. Pero en fin, bueno, las declaraciones de las personas a las que se le tomó declaración por la UCO tuvo muchos problemas porque la gente iba cambiando de versión. La misma persona una vez decía una cosa, otra vez decía otra cosa, no tuvieron la colaboración que deberían de tener en una instrucción, en una investigación criminal. Si a ti te preguntan, tendrás que decir la verdad y tendrás que mantenerlo todo el rato, no decir que no colaboro, te digo una cosa para ahora, te digo otra cosa mañana, y así intentar liar a las fuerzas y cuerpos de seguridad porque te puedes ver en un problema bastante serio. En fin, la UCO ha tenido mucha manga ancha con esta gente que cambiaba de versión porque sí, porque han tenido mucho miramiento porque era una localidad pequeña, pero vamos a ver. Pese a esto, la UCO determina que los hechos fueron muy rápidos y entre las 21:52, como os he dicho, y las 22:02. Tiempo suficiente para regresar del Mercadona en su vehículo desde el domicilio de las víctimas. En la investigación, incluso se hicieron 2 pruebas con perros expertos en olor a sangre humana en 2 ambientes diferentes y los perros localizaron el olor de la sangre de las víctimas en el maletero del coche de esta persona que había sido detenida, donde hubiera podido dejar la ropa ensangrentada, pero que no se halló ninguna sangre. Es decir, esta persona debió de meter la ropa ensangrentada que utilizó para el crimen, que realmente tuvo que ponerse de sangre hasta arriba, por lo menos, más allá de la rodilla, debía de ser una cosa horrorosa. La debió de meter en una mochila y la debió dejar en el maletero. Y ese rastro fue el que hallaron los perros. Y claro, la evidencia era haber encontrado sangre en el maletero, pero si no hay sangre y hay olor, ahí están diciendo que ahí ha habido restos de sangre de las personas que han sido vilmente asesinadas, con lo cual para mí es otro claro indicio. Realmente, entre el ADN y esa prueba, para mí sería suficiente para condenar a esta persona. Pero vamos a seguir porque realmente esto fue escandaloso. Se supone que Francisco Javier estuvo trabajando hasta las 10 en el Mercadona, ya he dicho que no había entradas ni salidas. Él dice, hay alguien que dice que vio al investigado a las 10:08 en la puerta del Mercadona hablando por teléfono, pero claro, desde las 22:02 hasta las 22:08 tuvo tiempo suficiente, más que suficiente, para ir desde el domicilio de las víctimas hasta el Mercadona, porque la Guardia Civil hizo las gestiones necesarias y vio que en coche se tardaban 4 o 5 minutos como mucho, y según cómo fueras con el coche. Y de noche no suele haber tráfico, estaban en fiestas, todo el mundo estaría por la calle y podría ir a la velocidad que le diera la gana. Incluso yo creo que con menos de 4 minutos habría estado directamente en coche desde el domicilio hasta la casa. Bueno, y aun existiendo en la alfombrilla del baño un celo con ADN y huellas, estos no fueron analizados y asignados a una persona concreta. ¿Por qué? Porque se basaron en las pruebas efectivas de las toallas, las que había utilizado la persona que había cometido el asesinato, los 2 asesinatos, para asearse y limpiarse. Que menudo estómago también tienes que tener para hacer eso. Si eso denota que es un crimen premeditado, tú sabías que ibas a matarlos y te daba igual. Si hubiera sido
un crimen que no hubiera sido premeditado, que hubiera salido en el momento por una discusión, ni le pegas 104 puñaladas a una persona, ni haces lo que hizo esta persona, ni siquiera te vas y te aseas y te duchas y te vas tan tranquilo como Pedro por tu casa. En fin. En los pelos encontrados en la escena del crimen no se pudo hallar material genético, por lo visto no sé cómo, por qué, pero vamos, después dijo Mariela que esta persona se había depilado el tronco y a lo mejor eran pelos que no, que estaban recién salidos. Yo eso no lo puedo explicar, no os lo voy a dar a decir porque no lo sé. Y en la autopsia no se sacó el largo del cuchillo, el informe pericial de parte fue el que analizó, conforme a las puñaladas, cuánto podría haber medido el cuchillo que fuera el objeto, el arma del crimen, ¿vale? En un primer lugar también se investigó al amigo con el que vio el partido de fútbol, y a un señor que amenazó al padre, a la víctima, porque lo había detenido intentando robar en el Mercadona. Pero por lo visto es muy común que cuando tú detienes a una persona que está robando en el Mercadona, esta persona te amenace, pero se pudieron descartar porque tenían coartada y efectivamente no había ningún rastro que los identificara ni los situara en la escena del crimen, cosa que al investigado y detenido al señor Medina sí había evidencias de que había estado en el lugar de los hechos. Bueno, si empezamos con Raquel, que era la expareja del investigado, que declaró 3 veces. En una primera vez no le preguntaron por el acusado, le preguntaron cosas genéricas. La segunda vez dijo que no se fueron antes de las 10 y que se fue en unión de 2 compañeros por la puerta del almacén junto con el gerente y que no había visto a nadie merodeando. Y en la tercera dijo que había visto a Francisco Medina hacia el pasillo de la carnicería sobre las 10:45. Pero desde las 10:45 hemos dicho que había 4 o 5 minutos hasta el domicilio, le dio tiempo suficiente para ir al domicilio y cometer los hechos. Con lo cual esta coartada tampoco tiene, no es una coartada, le dio tiempo suficiente. O sea que con las horas tampoco puede escaquearse este señor. Maite Espina, que fue otra testigo, dijo que lo vio en la zona de refrigerados. Ole, ole. Una dice que en la zona de carnicería y otra dice que en la zona de refrigerados. Aquí se ve por qué las testificales muchas veces no sirven para nada. Pero es que encima a esta señora no se le tomó declaración en instrucción. Apareció en el acto del juicio como testigo 4 años después, recordando perfectamente dónde lo vio, cómo lo vio, a la hora que lo vio y con quién lo vio. Es decir, luego diré mi opinión sobre esa testigo, Maite Espina, y sobre la defensa de este señor, ¿vale? Y posteriormente se sabe que los abogados de la defensa del acusado, de que estaba siendo investigado una vez que se le detuvo y se le metió en prisión provisional, 3 meses después de que lo metieran en prisión provisional, que lo metieron en junio del 2014, si no recuerdo mal, pues en agosto se tuvo una reunión con las trabajadoras del Mercadona por los abogados del señor Medina, como he dicho, y estuvieron hablando con ellas. Y obviamente las testificales que se pudieran dar después de la reunión de los abogados con las trabajadoras del Mercadona, pues credibilidad y verosimilitud ninguna, ¿vale? Entonces, luego también hubo unas declaraciones de unos caballistas que iban a caballo, que dicen que vieron al señor Medina fuera del Mercadona y que todavía era de día, pero que no sabían la hora porque no llevaban reloj. Y a raíz, y a raíz de esta declaración de los caballistas se comprobó con los registros oficiales a qué horas había puesto el sol ese día, ese sábado en concreto, en esa localidad. Y además hubo unos registros telefónicos y se hizo un retroceso entre las llamadas de uno de estos caballistas a un tercero comprador de un caballo con el que había quedado en un solar próximo. Entonces, se midió el tiempo de llegada desde el Mercadona hasta el lugar de la compra y en base a estos registros telefónicos dice que la hora fue en torno a las 9 de la noche. Y la última hora, según la investigación con datos objetivos, es decir, la grabación de una cámara de seguridad del Mercadona, es que el acusado, el que estaba detenido, la última vez que se le vio en el Mercadona fue a las 21:01. Es decir, la declaración del caballista y una prueba objetiva que era la cámara señalaba que habían visto a este señor a las 9:01, sobre las 9, en la calle del Mercadona. Y además este señor incluso dijo el modelo y el coche
en el que vio a esta persona porque realmente dijo que era un Volkswagen azul y en el juicio se pudo comprobar que efectivamente el acusado tenía este coche. Es decir, el caballista estaba diciendo la verdad y esto estaba corroborado por datos, como digo yo siempre, periféricos que acreditaban que era un testigo que era imparcial y que estaba diciendo efectivamente lo que había visto. ¿Vale? Entonces, si empezamos con las irregularidades del caso, ole ole, que es que yo he flipado en colores, es que yo a veces digo que estos casos yo no sé cómo se pueden producir. Empecemos porque según el hermano de la víctima, y esto lo he visto en el rincón del disidente, ¿vale? En las entrevistas que han ido haciendo a la familia, al hermano, he visto muchísimos documentales y he visto cosas que realmente a mí me han llamado la atención. Pues bueno, y esto yo me lo creo realmente, viendo lo que yo he visto en el acto de juicio y cómo actuaba el abogado de la defensa y viendo la rueda de prensa que dieron posterior a que se le absolviera, me lo creo, ¿vale? El abogado de la defensa abordó al caballista y lo intentó coaccionar para que se asegurara de su declaración, cogiendo al testigo en una sala aparte durante la fase de instrucción y diciéndole ya sabemos cómo es ese letrado, por lo menos aparentemente, como se muestra en público, le dijo, asegúrate bien de que no viste a mi cliente de noche en vez de día. Y a esta persona la han estado amenazando, le han roto el parabrisas, le han roto la luna del coche. Es decir, han intentado coaccionar a un testigo, lo que pasa que ya sabe la gente cómo hacerlo para no dejar pistas, no dejar pruebas, pero y ser la palabra de uno contra la del otro. Pero si realmente estos hechos son así, el abogado de la defensa no está actuando correctamente y pudiera estar cometiendo algún delito de coacción a un testigo. Eso yo siempre lo digo, no se puede coaccionar a un testigo y mucho menos decirle lo que tiene que declarar, ¿vale? El padre del acusado también mintió en el juicio porque dijo que no conocía esta relación cuando era de Vox Populi, que la familia no aceptaba la relación que tenía su hijo con Mariela. Y además, esto es lo que me ha llegado al alma, porque joder, perdonar el taco, pero esto habría que investigarlo y meter a más de uno en prisión, porque esto es encubrimiento directamente del asesino, porque sí, porque tendrían que perder el puesto y no estar donde están y encima cobrando un salario público de las arcas públicas que estamos pagando todos los españoles. El posible cuchillo apareció un tiempo después, antes de iniciarse el juicio oral, es decir, era una prueba que podría haberse tenido en cuenta a la hora del juicio oral y habría cambiado sí o sí el veredicto. Se encontró en una arqueta por un vecino que era un pintor que llamó a la policía. Obviamente el vecino hizo bien, llamó a la policía y a la policía local para decirle, he encontrado un cuchillo aquí que parece que está con sangre, vengan ustedes a recogerlo y analizarlo, a ver qué pasa, además sabiendo que había habido un juicio y que estaba pendiente de celebrarse un juicio. Y este señor, como he dicho, llama a la policía y por ahí aparece la jefa de la policía local, la jefa, que llama a una patrulla de la policía local y le dice que tiene que recoger ese cuchillo y la policía local, como no tenía nada, se va a una ferretería, esto es de chiste, que parece de chiste, pero es lo que pasó, ¿vale? Se va a una ferretería de al lado, compra guantes, compra bolsas y con esos guantecillos y esas bolsas recogen el cuchillo y se lo llevan, ¿vale? Y se supone que se iba a hacer entrega a los investigadores de este tema. Entonces, el hermano de la víctima pues habla con alguien y dice que ha pasado esto y claro, obviamente alarmado porque el AUCO no sabía nada, se pone en contacto con la UCO dice que no le han llevado ningún tipo de prueba y claro, el hombre hace las gestiones necesarias, la UCO diciendo aquí no ha habido no ha venido nadie con un cuchillo a decirnos que este es el cuchillo que se ha encontrado en esta arqueta, porque la arqueta estaba a 200 metros de la casa de la persona que estaba siendo investigada, es decir, del detenido, del acusado, del que estaba en prisión preventiva, el señor Medina, estaba a 200 metros, con lo cual había muchísimas posibilidades de que ese cuchillo fuera parte del arma, parte de los hechos, fuera el arma homicida o hubiera tenido algún tipo de actuación en el crimen, porque aparte de pagarle las puñaladas que se le pegaron, se le hizo una marca de una cruz en la espalda al padre y a la niña se le hicieron 3 cortes en el muslo, con lo cual podía ser perfectamente, aunque no hubiera sido cuchillo para dar las puñaladas,
hubiera podido ser el cuchillo con el que se hicieron las marcas a las víctimas, ¿vale? Entonces, una vez que la UCO dice que no, que allí no ha habido nadie, se presenta una denuncia por Aníbal, el hermano de Miguel Ángel, y se hizo de ir a declarar a la policía que había encontrado el cuchillo. Y dijeron que se lo habían llevado a la Guardia Civil y que el Guardia Civil de Puertas les dijeron que se lo llevaran porque no correspondía con el arma del crimen y que obviamente se lo llevaron, lo midieron supuestamente con lo que ellos consideraron y lo guardaron en una taquilla. Ese es el nivel Maribel de la policía local en esta actuación, en este caso concreto, en el municipio de Ayamonte. Bueno, entonces la Guardia Civil dijo que no, que cada vez que se hallaba algo había que hacer unos registros, que no constaban ningún registro. La policía dijo que no sabía quién era el Guardia Civil, cosa que era muy difícil porque allí se conocen todos, porque es una localidad pequeña, y lo único que dijeron que era un Guardia Civil bajito. Un Guardia Civil bajito, pues para entrar a la Guardia Civil hay un mínimo de altura. Pero bueno, esto es lo que dijo la policía local, ¿vale? La UCO se mosqueó, hizo las gestiones necesarias y como esto no era cierto, hubo un pleno en el ayuntamiento de Ayamonte y la Guardia Civil mantuvo que eso no es cierto y que el cuchillo no había sido entregado. Es decir, habían ocultado el arma del crimen. Los policías dijeron que lo habían dejado en una taquilla sin cadena de custodia para invalidar la prueba, obviamente, mandado por los de arriba, como no, y todo esto, como digo, se produjo antes de iniciarse las sesiones del juicio oral y era muy, muy poco conveniente que se encontrara el arma del crimen o un arma que se haya podido utilizar en parte de los hechos que dieron lugar al asesinato. Entonces, otra de las irregularidades que esto ya sería para haber anulado directamente el juicio, ¿vale? Es que se tendría que haber anulado. Es que se produce una reunión entre el que era el abogado defensor del que estaba en prisión, el concejal de la policía local de la localidad, el concejal de la policía local. Ahora os va sonando porque pasa todas estas cosas, ¿no? Que en ese entonces era el asistente del abogado defensor, es decir, el abogado defensor tenía mano con el concejal de la policía, pero no solamente se reunieron el abogado y el concejal, sino que también se reunió con ellos la jefa de policía que había dicho a los policías que fueran a la ferretería a comprar bolsas y guantes y se llevaran ese cuchillo y que lo hicieran desaparecer. Y esto fue en un lugar próximo a la localidad de Ayamonte, en un restaurante. Y esa reunión, no es que lo diga la familia, es que esa reunión ha sido admitida públicamente por la alcaldesa a un periodista, a preguntas de un periodista. Efectivamente, se reunieron el abogado de la defensa, el concejal de la policía y la jefa de policía en un local con anterioridad a que se iniciara el juicio. Ahí os podéis hacer una idea de lo que pasó en este caso, ¿vale? Y por estos hechos, el pueblo se echó a la calle y pidió la dimisión y justicia para las víctimas. Y hubo una concentración y se leyó un manifiesto y se pusieron en tela de juicio todo lo que estaba pasando, que realmente se estaba yendo contra la familia de la víctima, diciendo que eran por tema político, que querían quitarles el puesto. No, el puesto no lo teníais que tener porque sois unos auténticos chapuceros, por no decir otra cosa, porque me pueden demandar. Pero realmente si os habéis reunido y habéis ocultado pruebas de que este señor pudiera ser realmente el autor con el arma del crimen, lo que estáis cometiendo es un delito de encubrimiento, un presunto delito de encubrimiento cometido por funcionario público. En este caso, la jefa de policía, los policías, el abogado y el concejal, porque han intervenido incluso de un delito un presunto delito de obstrucción a la justicia, porque estáis impidiendo el normal funcionamiento de la Administración de Justicia, ocultando pruebas deliberadamente para sacar de prisión a una persona que es culpable. Bueno, presuntamente culpable, vamos a decirlo así, ¿vale? Y ha quedado acreditado que había relaciones de amistad, comerciales y familiares entre la defensa del acusado y la concejalía de la policía local. Bueno, aparte de esto, de todo esto que no es poco, se produjeron filtraciones de las conversaciones privadas de María con su abogada, que esto es tremendamente, yo no sé quién grabó esas conversaciones, realmente porque las conversaciones entre abogado y cliente son confidenciales, más que si fuera una confesión de un cura, y también con sus psicólogos. Es decir, alguien tuvo acceso
a esas conversaciones y se colgaron en redes sociales para influenciar al jurado durante la tramitación del juicio, durante la celebración del juicio. Y esto había sido prohibido expresamente por el Tribunal Superior de Justicia de allí. Pero el abogado se pasó por el arco del triunfo toda la legalidad y consiguió, de alguna manera, con malas artes, que el juicio, bajo mi punto de vista, tendría que haber sido nulo. Ya no solamente por lo del cuchillo y por el encubrimiento, sino por las reuniones con las fuerzas y cuerpos de seguridad que tenían que hacer uso de sus funciones como garantes de la legalidad y no de manera partidista, con otras ventajas y derechos que pudieran concedérseles, por decirlo así, porque no me atrevo a decir directamente la palabra, porque si no me van a censurar el vídeo, pero aquí el juicio tendría que haberse anulado directamente y haber iniciado acciones para depurar responsabilidades sobre estos hechos, porque lo de la reunión a mí es que realmente me ha llegado al alma. Bueno, esas grabaciones luego os diré quién las ha filtrado, porque hay una periodista que ahí le hicieron bastantes entrevistas, además ha escrito un libro bastante amplio sobre este tema, que dice que tiene documentos de que la persona que filtró estos audios, estas conversaciones al Confidencial, fue el abogado de la defensa de, del señor Medina. Es decir, que utilizó todo lo que pudo para defender a su cliente, saltándose la legalidad y la moralidad que debería haber tenido un abogado simplemente para que su cliente, que estaban todas las pruebas contra él, salieran como absuelto, ¿vale? Bueno, hubo un informe del Instituto de Medicina Legal y Forense sobre la inteligencia del acusado que no fue concluyente, no se mojó. Dijeron que no podía saber si había sido él o no. Y la defensa presentó un informe, también psiquiátrico, diciendo que era poco menos que retrasado. Esto es lo que dijo la defensa, pero de retrasado esta persona tenía lo que yo de monja, o sea, nada, ¿vale? Y se realizó incluso por la acusación particular, que aquí es donde vengo yo a decir que la acusación particular tiene que tener una defensa de calidad e ir a por todas. Aunque el forense, o sea, aunque el fiscal en este caso yo creo que actuó bastante bien. Hizo hasta un informe podológico forense que corroboraba que el autor había ido con un zapato 2 tallas más grandes, lo mismo que dijo el forense Jean, y que eso correspondía a una persona que, vamos, podía ser un señor de la Virgen, porque los que van debajo de la Virgen suelen llevar zapatos 1 o 2 tallas más grandes, porque para que no le pisen los pies, y si le pisan los pies, pues que no le pisen los dedos. Entonces, todo lo que dijo el perito forense, el doctor Ellín, en sala, en su informe pericial, fue corroborado directamente por esta persona, por este podólogo forense. ¿Por qué? Porque había pisadas de huellas, pero no estaba bien, el talón no estaba bien apoyado, entonces solamente había una pisada parcial. Y como la gente todavía no vuela, pues tuvieron que encontrar una explicación a por qué la huella no era parcial, era parcial y no era completa. Y resulta que era un zapato 2 o 3 tallas más grandes, o una talla más grande, que se había puesto entre el talón y su tobillo algo para que no se le saliera el pie, como se solía poner antes, pues algodones para que el zapato encajara perfectamente y no dejar una huella identificativa de la persona, porque parecía que la persona estaba andando o estaba andando de puntillas o estaba volando porque la pisada no era completa. Entonces, el médico, el podólogo forense de la Universidad de Barcelona, o sea, no estamos hablando de cualquier persona, dijo que no pudo hacer un estudio del acusado porque éste puede negarse y porque no hubo una orden judicial para que le permitiesen evaluar las imágenes del circuito cerrado de la prisión para poder evaluar si esta persona era o no era lo que se tendría que haber hecho fotograma a fotograma, y realmente habría sido complicado, pero ellos estaban dispuestos a hacerlo. Entonces, esto no se debió de permitir, por lo visto, porque los jueces de instrucción y los superiores tenían muy claro que con el ADN que había ya era el responsable, ¿vale? Pero como esto lo tenía que juzgar un jurado, pues los jueces no podían hacer otra cosa que acatar lo que dijo el legislador y meter la gamba haciendo que se juzgara un hecho de este calibre por personas que no tenían conocimientos de derecho y que realmente, pues, no sabían ni por dónde les daba el aire.
con todos los respetos, ¿vale? Para la gente que no tiene conocimientos de derecho. Incluso la UCO estuvo mirando lo de las zapatillas, le preguntó por unas Nike blancas del número 43, cuando el acusado calzaba un 42, pero claro, este dijo que no sabía de quién eran y obviamente pues no se pudieron, como no eran suyas, pues para qué lo van a analizar. Y básicamente es que ya estaba muy claro que había sido, ¿vale? En el juicio, Mariela dice que se va el día 8 dejando las toallas limpias y dice que las lava a 40 grados, con lejía, con Ariel, con un producto para que queden blancas y tal. Y se le muestra una toalla, la 111, que era la toalla grande de la niña, que estaba en el cuarto del baño del dormitorio, que es el baño rosa, que ahí es con la que se supone que limpió el cuchillo de sangre. Luego se le enseña la prueba 112, que era la toalla del cuarto del baño del pasillo, que era el cuarto verde, que ahí es donde se encuentra el ADN de esta persona, sola, no está mezclada con ningún ADN ni de Mariela ni de los habitantes de la casa. Y la prueba 125, que fue otra toalla con una flor bordada en el lavabo de mano del baño del dormitorio familiar, o sea, del dormitorio rosa, ¿vale? Porque así lo llamaban. Baño rosa era el baño del dormitorio, perdón, de los padres, y el baño verde era el que estaba en el pasillo, ¿vale? Bueno, con todo esto de que había ADN aislado en la toalla que solamente correspondía a él, a esa persona que la había utilizado para secarse y asearse después de cometer el crimen, y habiendo trozos donde realmente había ADN mezclado de la persona que estaba siendo enjuiciada, de Mariela, de la niña y del padre, pues ese ADN, lo que explicaron es que cuando tú coges una toalla, después de lavarla, la tienes que coger y dejas tus huellas y dejas células que se te pueden caer. Los moradores de la vivienda es muy normal que como vivían allí, pues hubieran tenido acceso a coger la toalla o a la secarse o alguna utilidad con las toallas y por eso había muy poca cantidad, todo hay que decirlo, porque eso significa que las toallas estaban medianamente limpias, no estaban sucias, y la cantidad que se había encontrado de la otra persona que no vivía en el domicilio no se podía explicar de ninguna de las maneras. Pues llega la defensa, que esto a mí también me ha chocado mucho, y dice, con un informe pericial de un catedrático que se sacó de la manga una hipótesis que la gente del jurado no supo entender, de que el ADN es saltarín y al lavarlo en la lavadora, pues pudo haber transferencia de ese ADN del acusado a las toallas, porque seguramente, como tenían relaciones sexuales con Mariela en un coche, cosa que el jurado debía decir, este tío me está contando una de indios y otra de vaqueros, porque llevan 3 semanas viviendo en un domicilio y las relaciones sexuales se tienen en el domicilio y no en el coche, como mantuvo la defensa, pues realmente se llegaron a tragar que era un ADN saltarín y que como las relaciones las mantenía, pues que cuando ella llegara a casa y se lavara y hiciera uso de esas toallas, pues que el ADN de su cliente había sido transferido por Mariela a esas toallas, cuando realmente el ADN encontrado ni era de sangre, ni era de semen, ni era de saliva, eran toallas, eran células epiteliales, lo que he dicho, que se escama la piel, lo mismo que dije, cuando una persona se ducha y se seca, se le caen trozos de células epiteliales de la piel, se escaman y se quedan impregnadas. Y ahí estaban única y exclusivamente en zonas, en una cantidad mucho superior, muy, muy, muy superior a la que podría haber de los que supuestamente eran moradores de la vivienda, con lo cual eso indicaba que esas toallas habían sido utilizadas por la persona que estaba siendo detenida, es decir, la que estaba en prisión, la que estaba como responsable de los hechos. En cambio, la defensa decía que no y que no, que eso había sido por transferencia, cuando el informe de toxicología del Instituto Nacional de Toxicología decía que si hubiera sido así, hubieran lavado las toallas con 40 grados, lejía y tal, el ADN se había degradado y este ADN encontrado en la toalla, en las toallas, era de calidad y en abundancia. Es decir, esa toalla había sido usada por la persona que estaba siendo acusada. Bueno, si seguimos con el caso, Rocío Castillo es una periodista que también ha sufrido amenazas por no querer ser parte del grupo de periodistas amigos de la familia del acusado y no bailarles el agua. Y además,
siempre ha recibido los mensajes de amenazas de forma anónima. Y esta mujer dice que las filtraciones de las conversaciones de Mariela las realizó el abogado de la defensa, eso ya lo he dicho. Entonces, esto no. Bueno. También manifiesta que en una de las entrevistas que le hizo a Mariela, dice que la llamada que efectuó el acusado en la puerta del Mercadona no se pudo localizar porque en la localidad había una sola antena de telefonía móvil para toda la localidad. Acordaros de que estábamos en el 2013. Y resulta que el abogado de la defensa habló con ella para que cambiara su declaración porque decía que habían localizado la llamada en el Mercadona y claro, siempre se llamaban a la salida del trabajo. Y claro, Mariela se lo creyó que habían localizado la llamada que supuestamente había hecho él en la puerta del Mercadona y ella le dio credibilidad porque se lo había dicho el abogado de la defensa, que en ese caso, en ese entonces era su pareja. Y el problema es que el teléfono no tenía activado el GPS, con lo cual esta persona de tonta tenía muy poco. Recapitulemos, hablan con las testigos del Mercadona. Intenta coaccionar al caballista para que cambie de versión. Miente a Mariela diciéndole que la llamada está localizada. Filtra indebidamente conversaciones que no podían haberse sido filtradas al confidencial. Y luego se inventa realmente una teoría del ADN saltarín y vamos a seguir porque eso tiene tela. Eso es lo que hizo la defensa, ¿vale? El juicio desde el día 6 de septiembre duró un mes. Este fue un circo. Yo estaba oyendo un poquito lo que fue el juicio y yo flipé, pero es que realmente si escuchas lo que dijeron los testigos, los que estuvieron viendo ese juicio, dijeron que los jurados no prestaron atención. Se consintió que en el jurado, que eso se supo después, hubiera una persona que estaba condenada por tráfico de drogas. Y no sabemos si esta persona, al haber sido condenado, según cómo se encontrara, no estaba apto para ser miembro de un jurado, porque realmente hay unas causas de exclusión y haber sido condenado por un delito doloso, pues obviamente te incapacita para estar en un jurado. Uno que no sabía leer ni escribir, ole, ole, entonces ¿cómo coño va, perdona la expresión, va a poder rellenar el cuestionario y realmente va a poder leer las preguntas y dar una argumentación a las preguntas que tiene que contestar? Imposible. Y un discapacitado mental que es otra persona que no debería de haber estado en el jurado porque realmente es otra causa de exclusión del jurado. Una persona que no tiene la capacidad volitiva e intelectual normal no puede enjuiciar un caso de asesinato ni ningún tipo de caso, básicamente. Es que no está capacitado. Y de este tema se dieron cuenta respecto al discapacitado mental el segundo día de juicio, cuando ya se había celebrado una sesión de juicio y tuvieron que tirar de uno de los suplentes. Vamos a ver, es que el suplente se perdió el inicio del juicio, con lo cual yo tampoco entiendo que este juicio no se anulara y se volviera a constituir un nuevo jurado, porque no, es que sería para haberlo pedido, ¿vale? También me choca mucho que no hubo ninguna sola pregunta al jurado durante la celebración del juicio. Vamos a ver, el jurado puede hacer las preguntas para que se le aclaren tanto por la defensa como por la acusación, como por algún perito, ¿vale? De lo que él considera que no le ha quedado claro. Alguna contestación o alguna prueba que se esté evaluando, el jurado escribe la pregunta, se la da a su señoría se lo da para que lo contesten y le aclaren al jurado algún hecho que no les ha debido de quedar claro. Aquí el jurado, por lo visto, estaba mirando al techo, pensando en las abutardas y no prestando ningún tipo de atención a lo que se estaba diciendo. Además, el jurado no estaba aislado en una localidad pequeña en la que salían del juicio y se iban por ahí y se podían haber encontrado con cualquiera, que se encontraron con gente que los vio paseando tranquilamente y además hay indicios, porque no se puede probar, de que lo que se llama así, que el jurado fue tocado por alguien para obtener un beneficio para el que estaba siendo enjuiciado. Es decir,
Todo lo que hizo el abogado contrario, el abogado de la defensa manipulando o intentando manipular presuntamente al caballista, reuniéndose con gente, reuniéndose con la policía para ocultar el cuchillo, eh, a mí me indica que ese jurado no fue imparcial y que había más de un miembro que pudiera ser que estuviera comprado o sobornado, como se quiera decir, o coaccionado, ¿vale? Como lo queráis ver. Pero yo creo que este jurado no llegó a la conclusión porque no entendiera el fallo. Yo creo que aquí hubo mano negra directamente de parte de la defensa. Es mi opinión, ¿vale? Entonces, el perito, el doctor Egin, ¿vale? Dice que no pudo mostrar ni una sola foto en el juicio porque el abogado de la defensa tiró de la ley del jurado para que no pudieran mostrarse durante la fase de juicio oral las cosas que constaban en instrucción, porque realmente no quisieron demostrarle en el juicio las fotos de todo lo que estaba habiendo para que el jurado pudiera entender lo que se estaba haciendo, lo que había pasado y pudieran llegar a comprender la importancia del ADN y de los informes periciales y realmente si a ti un catedrático te está hablando de tema pero no te lo demuestra gráficamente para que sea más fácil de entender a una persona que no tiene conocimientos a nivel médico ni forense, pues obviamente el jurado se aburre y ahí estaban mirando a las abutardas. Con lo cual, el derecho de defensa que tenía que tener la familia de las víctimas, porque los jurados tienen que prestar juramento de que van a prestar atención y que van a hacer bien su trabajo, también se cae por su propio peso, porque allí estaban para perder el tiempo y para cobrar las dietas que les pagaran por estar las horas que tuvieran que estar allí, ¿vale? Entonces, el veredicto fue de no culpable y además fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia porque realmente cuando hay un veredicto de un jurado es muy complicado que lo tiren abajo, salvo que haya alguna violación de derechos fundamentales que no haya sido subsanada durante el procedimiento o que el veredicto sea ilógico, irrazonado o no sé, motivado, porque las preguntas haya discordancia entre las respuestas de las preguntas de una pregunta y de otra pregunta y el resultado de decir que sí o que no a esas preguntas sea ilógico y no sea conforme a la sana crítica y a la lógica normal. Es muy complicado que un veredicto de un jurado pueda ser tumbado en un recurso de apelación. Pasó con en el tema de los tirantes, efectivamente pasó, pero no es lo habitual. Lo habitual es que si un jurado mete la gamba, hasta ahí hemos llegado, porque está muy mal hecha la ley del jurado. Entonces, como no estaban de acuerdo, también la familia pusieron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo Ole Ole, y que también fue ratificado, pero es que no solo contentos con estar ratificado, encima le impusieron las costas a la familia de la víctima, porque consideraron que, claro, como desestimaban el recurso porque era un veredicto de un jurado, pues encima tenían que pagar las costas, que obviamente los recursos tienen costas, pero el Tribunal Supremo puede modular si pone costas o no pone costas atendiendo a las circunstancias del caso y aquí yo creo que el Tribunal Supremo tendría que haber dicho que no había costas porque realmente esto no había por dónde cogerlo. Pero bueno, impuso las cosas a la familia. Pasado un tiempo, Aníbal, el hermano de la víctima, se encontró con uno de los jurados y éste le confesó que no habían entendido nada del ADN y que les habían dicho que ante la duda, directamente ante la duda, sin más, no culpable. O sea, esto también clama al cielo. En el juicio, por lo visto, se debió de juzgar a Mariela en vez del agresor y se permitió al abogado de la defensa, que yo es que estoy flipando con este abogado, con este compañero, amedrentar cuando al menos al jurado, porque les gritó en su alegato, escuchadlo bien, ustedes serán los responsables, señalando, ustedes serán los responsables de que este hombre salga de la cárcel con X años, porque se le pedían 50 años. Eso es que ha visto muchas películas americanas. Aquí yo no he visto ningún tribunal del jurado en el que el abogado se eche para adelante y haga, ustedes serán los responsables. Eso se hará en América, andando de pie, pero aquí no. Aquí tenemos una manera de actuar y hay que actuar conforme a derecho y no amedrentar al jurado ni decirle ustedes van a ser los responsables porque no. Porque para empezar, el que es responsable o no es responsable de interponer la pena de decir a usted le van a caer 50 años, 40 años, 20 años o 5 es al juez. El veredicto es culpable
o no, pero la pena la piden las partes y el juez acuerda en sentencia. Que eso se os quede bien grabado en la cabeza, que un jurado jamás va a poner una pena. Va a decir, ¿es culpable o no es culpable? Entonces se dará traslado a la parte de la defensa, a la parte de la acusación y al fiscal y propondrán una pena. Pues si es culpable, pues el fiscal solicitando tanta pena porque el jurado ha dicho que es culpable de esto con esas agravantes o con estas atenuantes, ¿vale? La defensa hará lo mismo y el abogado de la defensa hará lo mismo y siempre va a pedir lo menos posible, porque claro, si hay un veredicto de culpabilidad, la defensa no puede decir que lo absuelvan, directamente tiene que solicitar una pena concreta. Y eso pasa directamente al juez y el juez es el que hace sentencia. Con lo cual que no se os coman otra vez el tarro a nadie diciendo que es que el jurado pone la pena, porque no es correcto, ¿vale? Entonces, en este caso yo también considero que esto tampoco está bien hecho, porque ni el abogado de la acusación, ni el fiscal, ni la propia juez dijeron nada, no intervinieron, no le dijeron al fiscal, o sea, al jurado, ustedes no hagan caso a esto porque la que va a poner la pena soy yo, ustedes solo tienen que decidir si es culpable o es inocente. Y no amonestó a este señor, no lo dijo a letrado, amonestado, esto no se le puede decir a un jurado, no estamos en América, estamos en España, ¿vale? Y después, este letrado, al tiempo de salir, cuando lo habían declarado absuelto y le dio un ataque de nervios a la abuela de la niña y madre del padre de Miguel Ángel, que le dio un ataque de nervios normal y juró en hebreo y se quedó corta, ¿vale? Porque con todo lo que dijo, la mujer estaba que se salía, vamos, estaba para que le hubieran dado algo de cómo estaba, ¿eh? Esto fue una pasada, ¿vale? Dijo que se había acabado el tiempo del duelo y que era el tiempo de la justicia. Y ahora es el tiempo de la justicia. Ole, ole. Eso lo dice a las puertas de una audiencia provincial con una familia destrozada porque no se ha hecho justicia para sus familiares, a los que han matado brutalmente, y tiene muy poca empatía, muy poca humanidad, mucha soberbia y muchísima prepotencia. ¿Vale? Bajo mi punto de vista. ¿Vale? Entonces, mi análisis del caso aunque va a ser un poco largo. El que estaba siendo detenido, el que había sido detenido, mejor dicho, el que estaba acusado, el señor Medina, bajo mi punto de vista, es el autor material de los hechos ocurridos. Primero, por el ADN, porque efectivamente hay una prueba reina que no han podido explicar realmente cómo llegó su ADN ahí. Hay testigos que contradicen lo que dice él. Hay una enemistad manifiesta entre la víctima y el señor Medina porque era una persona muy celosa que realmente le tenía un odio aférrimo y la niña le sobraba porque quería a Mariela solamente para él, incluso llegándole a decir a Mariela que el día que hiciera la comunión la niña, el padre de la niña y la familia paterna no iba a poder estar. Era una persona obsesiva que si no se hacía lo que él quería, le agredía, le pisaba el cuello como quien dice ella, no le dejaba respirar, era un controlador. Y a esta persona realmente se le tenía que haber hecho un estudio psicológico, pero de verdad, porque para dar semejante cantidad de puñaladas a una criatura de 8 años, irte a tu puesto de trabajo y seguir como sin nada, decirle a Mariela que vas a ir a casa porque estás cansado en vez de salir por ahí, que es lo que te había pedido ella, y decidir que te vas a quedar en casa porque realmente estás cansado y realmente te tiene que volver a llamar después porque tú no has llegado, que no sabemos dónde has estado, nadie ha localizado tu posición. Y después Mariela se despierta al día siguiente sobre las 11 de la mañana que ella considera que a lo mejor le metió algo hasta en la bebida para poder salir a las 4 de la mañana a apagar la luz y asegurarte de que la niña está muerta, pues este señor es con todas las letras para mí, sin ningún tipo de pruebas, no las tengo, pero por lo que ha hecho, considero que pudiera ser un psicópata. Y realmente, ahora que se está analizando la manta centímetro a centímetro, por el informe, por el Instituto de Toxicología, a petición de la familia, porque eso ha sido la familia la que lo ha pedido, porque no se analizó esa manta con la que taparon a la niña, para descubrir dónde está el ADN de esa manta, si es del que ha salido absuelto o es de otra persona que pudiera estar implicada, pues si resulta que en esa manta hay ADN de esa persona
yo obviamente como le recomendaría a la familia que efectivamente pusiera un recurso de revisión y que alegara y probara todo lo que ha pasado en este procedimiento y que el Tribunal Supremo se le caiga la cara de vergüenza, en el caso de que diga que esto no se tiene que anular, porque esto es bastante serio, tendría que decir esto se anula y se vuelve a juzgar. Y si llegara a Europa, Europa seguramente, aunque la defensa llegara a Europa, esto seguramente dirían que clama al cielo que efectivamente es la persona que ha cometido los hechos y que ese señor tiene que estar encerrado de por vida, porque si realmente ha hecho eso con una criatura de 8 años, lo va a volver a hacer. Y ese es mi punto de vista. Los psicópatas ni se les tiene que dejar en libertad y los que matan a niños así tampoco. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Lo he tenido que hacer en dos partes y unirlas porque como persona esto me crespa y me llega al alma y como madre pues me afecta bastante. Que paséis muy buen día, me dejáis lo que queréis decirme en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos.